Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual nos estés viendo y escuchando. Bienvenidos al Centro Psicológico CEAIP. Hoy daremos inicio al curso taller test aplicados a la selección del personal y pues bienvenidos a esta modalidad en línea. Bueno, pues antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Maximiliano Agustín Román Morales. He sido psicoterapeuta desde hace más de 4 años y he tenido la fortuna de tener ciertos docentes, maestros y puestos que me han ayudado mucho a implementar estos recursos que yo les voy a mostrar a continuación. Pues bueno, he trabajado como reclutador en la Comisión Federal de Electricidad Región Tecamachalco, aquí en el estado de Puebla. También he sido docente universitario y he estado impartiendo clases de reclutamiento y selección del personal, teoría de las organizaciones, psicología del trabajo, desarrollo organizacional y liderazgo y manejo de grupos, todos con una corriente o con un enfoque hacia las organizaciones, hacia las empresas. Y bueno, también he tenido la oportunidad de ser coordinador de tutorías y docente en el ITCTR, que pertenece al TEC Nacional de México, dando también clases a gestión empresarial, que se enfoca mucho a esta parte empresarial o del reclutamiento, ¿no? Que también cabe oportunidad de trabajo para ellos en esa área. También soy capacitador en el Centro Psicológico CEAIP y una serie más de cursos y diplomados que he tomado, que por ahora pues no son tan importantes para este curso. Sin embargo, me parece importante pues contemplarlos, ¿no? Un poquito. Pues bienvenidos o bienvenidas, daremos inicio a este curso taller y trataré de darte mucho valor en este curso taller. Por lo tanto, te voy a pedir mucho compromiso, mucha atención. Si llegaras a tener alguna duda conforme va avanzando el curso, pues con gusto escribes en la plataforma y te contesto tus preguntas. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar los objetivos del curso. Primero que nada, como objetivo general, tenemos aquí que vamos a aprender a aplicar correctamente 3 tests más utilizados para la selección del personal con un enfoque integral, ¿vale? Estos 3 tests que vamos a ver a continuación pues son los más aplicados casi en cualquier empleo, en cualquier empresa, ¿vale? Son los 3 más básicos, por lo menos aquí en México, y bueno, ya dependiendo de cada país tendrán diferentes tests estandarizados y que hablaremos un poquito de ellos más adelante. Como objetivos secundarios tenemos el conocer el proceso correcto para la selección del personal enfocados a nuestro perfil de puesto. También tendremos que ver un poco sobre las tendencias de reclutamiento y selección del personal, que estamos ahorita ya avanzando mucho en eso o innovando mucho en eso. Y también tenemos que detectar los rasgos de personalidad que son favorables para nuestra empresa o para nuestro puesto, el cual estamos nosotros buscando, ¿vale? Pues esos serían los objetivos, el objetivo general y el objetivo secundario. Bueno, vamos a empezar con las definiciones básicas de lo que es reclutamiento y selección del personal. Y pues bueno, ya sabemos que las organizaciones o las empresas requieren de nuestros servicios en cuanto al reclutamiento y selección del personal, porque es muy beneficioso para la salud de la empresa y también ahorra mucho capital económico y también capital humano, y trae muchas áreas de oportunidad tanto para la empresa como para la persona que está solicitando el empleo, ¿no? Entonces, esta parte o este segmento del reclutamiento y selección del personal, si se hace adecuadamente, si se hace correctamente, pues tendremos una salud empresarial u organizacional bastante buena, con resultados bastante increíbles, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno a ver qué es el reclutamiento. Pues el reclutamiento aquí nos menciona que es un proceso por el cual las empresas buscan llamar la atención de candidatos potenciales a ocupar un puesto de forma externa o interna. Es decir, el reclutamiento se puede llevar de forma externa, el talento se busca afuera de la empresa, o de forma interna, el talento se busca dentro de la empresa, con una persona que ya esté laborando dentro de la misma o que esté vinculada
a dicha empresa, ¿no? Pues bueno, el reclutamiento prácticamente es la búsqueda del talento, ¿vale? Bueno, pasamos a la parte de selección del personal. Vemos que es el proceso por el cual las empresas contratan o eligen al talento en capital humano, es decir, entre tantas personas que van a solicitar emplearse en nuestra empresa, nosotros solamente vamos a elegir a los mejores, y para esto tenemos que saber el proceso por el cual se lleva a cabo, ¿no? Y los test psicológicos pues siempre han ocupado un amplio potencial casi en cualquier área, y más en recursos humanos, porque nos arroja rasgos de personalidad, habilidades que son necesarias conocer antes de contratar a una persona, ¿no? Dependiendo del puesto, que ya veremos que esto es muy importante, porque por ejemplo sabemos que no podemos contratar a una persona que a lo mejor tiene tendencias agresivas a un puesto a lo mejor donde necesita mucha carisma, ¿no? Porque seguramente se va a estar enfadando todo el tiempo, discutiendo con el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre el reclutamiento del personal. El reclutamiento del personal, como bien te lo mencionaba, se puede hacer de forma externa e interna. Hablaremos un poquito del externo, ¿vale? Pues el reclutamiento es la oferta que nosotros como empleados de la empresa en la cual estamos trabajando, o nosotros como empresa, ofreceremos por medio de estos canales, ¿vale? Son las ofertas que daremos. Lo podemos hacer a través de ferias o exposiciones del empleo, que bien sabemos que es un lugar donde pones tu stand, o las empresas ponen su stand, se llevan folletos, se llevan algunos trípticos donde dan información sobre el puesto, sobre la empresa, qué se va a hacer, etcétera. Y ahí mismo pues puedes esperar que te den su currículum vitae, porque para eso son las ferias, para encontrar talento y también para que las personas se encuentren empleo. Pues se espera que ahí te ofrezcan o se haga una preselección de candidatos, ¿no? También tenemos la otra forma de reclutamiento, que es el canvaseo, que prácticamente es pegar anuncios desde postes hasta tiendas comerciales o lugares donde puedan ser visibles para las personas de posibles candidatos, ¿no? También tenemos la opción del outsourcing, que son empresas. Prácticamente tendríamos ahí que contratar una empresa, o son contrataciones de empresas que se dedican a hacer todo este proceso, el cual vamos a hacer mención en este curso. Y pues para hacer este proceso a estas empresas externas pues les pagan, ¿no? Y pues ya nada más le queda a tu empresa matriz o a tu empresa donde estás laborando pues hacer la integración de este personal, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que el outsourcing conlleva un gasto más, y a veces conviene tener la propia metodología de reclutamiento y selección de personal en las empresas que ya estamos ejerciendo, ¿no? Bueno, tenemos también la plataforma digital, que ya sabemos que es Facebook, Instagram y página web, que nos permite ahora también ofertar empleos y también darle un poquito más de pues visualización al tipo de personas que están solicitando entrar a nuestra empresa, ya que como sabemos Facebook e Instagram tienen información detallada o descriptiva de los posibles candidatos, ¿no? Incluso cuando nosotros ofertamos un empleo en Facebook, bien podemos ver su perfil y ver si a lo mejor los valores de la empresa coinciden con las publicaciones de nuestro candidato, ¿no? Y bueno, lo mismo se puede hacer en Instagram o en la página web solicitando información de Facebook y de Instagram, ¿vale? También tenemos los programas o apps laborales, que es por ejemplo Computrabajo, Manpower, Corner Job, y hay una lista grande sobre estos programas o apps laborales que son muy útiles también para el reclutamiento, que prácticamente por medio de algoritmos tú estableces ciertos parámetros y los algoritmos hacen una preselección, hacen ciertos movimientos para que tú tengas una mayor facilidad al filtrar los posibles candidatos a llevarlos a la entrevista como tal, ¿vale? Estos dos puntos que están en azul se conoce como reclutamiento 2.0 o incluso 3.0 debido a la implementación de más plataformas de personalización en la cual nosotros como reclutadores
de personal, pues podemos dar, ¿no? Podemos visitar su página de Facebook, podemos ver qué fotografías y qué cosas comparte, o podemos pues filtrarlo desde aquí, desde estas aplicaciones que ya nos dan un poquito más de información del sujeto a calificar, ¿no? Y también podemos hacerlo de forma interna, que son o es la selección de un candidato a un puesto que ya está dentro de la empresa o que tiene un vínculo dentro de ella, ¿no? Entonces ya es un talento que está dentro de la empresa, que lo hemos observado, que ya no es necesario buscarlo acá y lo vamos a buscar dentro de la empresa. Para esto también pues se requiere llevar una selección adecuada, ¿no? Obviamente esto a la empresa le sale más barato que hacer esto. Es más barato encontrarlo de forma interna que de forma externa, ¿vale? Pero aún así, dependiendo de la empresa donde te encuentres trabajando o en la cual entres, va a depender mucho del área de reclutamiento y selección del personal para hacer un gran trabajo. Bueno, me regreso tantito aquí. Me gustaría mencionarles algo que a mí me parece muy interesante y muy importante, que en las empresas que yo he visitado o que he tenido oportunidad de trabajar, algunas no tienen este proceso, no saben ni cómo hacerlo, ¿vale? No tienen ni idea de cómo estructurar ni de cómo llevar a cabo un reclutamiento de selección de personal, ya sea porque son nuevas empresas, porque son emprendedores que ya se constituyeron y ya están creciendo, pero no saben o no tienen una estructura del cómo hacerlo. Yo aquí veo un área de oportunidad bastante grande para ofertar tus servicios de forma particular, o incluso si tú llegas a una empresa donde no llegara a tener una estructura de reclutamiento y de selección de personal, tú poder proponérsela a tu jefe o a tu jefa y poder llevar así una salud empresarial bastante sana y teniendo resultados bastante buenos. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre el proceso para la selección del personal y tenemos cierto número de pasos en los cuales pues te platicaré un poquito sobre qué va cada uno de ellos, ¿vale? Lo primero que nada, lo que tenemos que hacer es un análisis de las necesidades del puesto o perfil del puesto. Bueno, ¿qué es esto? Pues prácticamente vamos a analizar qué puesto tenemos. Por ejemplo, tenemos la de gerente de ventas, ¿no? Y bueno, hay que ver qué necesidades tiene ese puesto. Vamos a ver la descripción del puesto. En el puesto de gerente de ventas a lo mejor se necesita una persona que ya tenga experiencia en las ventas, ¿no? También se requiere a lo mejor que ya tenga experiencia en la gerencia. Bueno, las descripciones del puesto son a lo mejor llevar un control o un grupo de personas que es el grupo de fuerzas de venta a alcanzar ciertos objetivos. Entonces seguramente vamos a necesitar que la persona que esté en el puesto tenga o pueda trabajar bajo presión, bajo estrés y tenga igual metas a alcanzar, etcétera, etcétera. Vale, lo primero que se hace entonces es un análisis de las necesidades del puesto o perfil del puesto, ¿vale? Aquí vamos a meter la descripción del puesto, como te lo mencionaba, es todas las funciones que va a tener que ejecutar la persona que entre a ese puesto, desde sacar copias, desde ir a juntas, reuniones, trabajar sobre objetivos, todo lo que va a hacer esa persona o todo lo que necesita el puesto, ¿vale? También tenemos que observar a qué departamento pertenece pues tal gerencia, ¿no? Tal puesto. Y las principales tareas que tiene que hacer, como te lo mencionaba, desde sacar copias, viajar, no sé, a lo mejor el propio reclutamiento del personal, cómo lo va a calificar, cómo van a trabajar, etcétera, etcétera. Aquí se tiene que observar hasta el cuánto va a ganar el gerente en este ejemplo que yo te estoy dando, ¿no? Las actividades que requieren realizarse en función del puesto es lo que se va a analizar. Las actitudes del puesto, responsabilidades, etcétera, ¿vale? Este análisis es muy importante tenerlo, pues,
de forma efectiva, de forma real, de forma tangible, sin exagerar, sin nada. Y todo este análisis se hace previo, se hace antes de cualquier reclutamiento, ¿no? Por lo regular, cuando es una empresa pues que ya está establecida y que ya lleva cierto periodo laborando, pues este análisis ya se tiene, nada más se tiene que preguntar al área encargada, probablemente ya se tiene un antecedente y sobre ese antecedente podemos trabajar, ¿vale? Una vez que ya está el análisis, pues ya podemos empezar el reclutamiento por las medidas en las cuales yo te mencionaba hace un momento, de forma externa o interna, y también con los puntos que vimos de forma externa. Bueno, de ahí en fuera tenemos el paso número 2. Tenemos el reclutamiento, que el reclutamiento lo podemos segmentar en dos formas: el reclutamiento convencional, que es lo que yo te mencionaba de las ferias de empleo, del canvaseo y demás, que prácticamente las personas ven tu anuncio, van hacia ti, te dejan su currículum y pues ya ahí seguiría el siguiente proceso, ¿no? O también tenemos el reclutamiento 2.0, que es lo que te mencionaba, la implementación de nuevos paradigmas, nuevas herramientas tecnológicas como es las aplicaciones o también Facebook o Instagram, que ahí ya va más personalizado, como te lo mencionaba. Podemos observar su perfil, cómo viste, si es formal, si no es formal, qué valores se acoplan a la empresa y qué no, y pues bueno, incluso ahí podemos observar en qué trabajo se encuentra, o si miente, a lo mejor si vive en tal lugar o no vive en tal lugar, porque recordemos que tienen información muy valiosa ya las plataformas. Entonces ahí podemos pues entender un poquito más al candidato, ¿no? El paso número 3 es la preselección de candidatos. Aquí de forma convencional pues nosotros recibimos el CV o el currículum vitae y nosotros vamos, por ejemplo, pues preseleccionando, ¿no? A lo mejor de todos los que recibimos de currículum vitae necesitamos solamente a personas que tengan maestría, ¿no? Un ejemplo. Pues entonces todos los que lleguen con licenciatura pues ni los vamos a tomar en cuenta porque el puesto requiere maestría. Y entonces tomamos todos los currículum que tienen como antecedente maestría, vale, y los dejamos y ya hacemos una preselección ahí. O también los complementos de recursos de reclutamiento, 2.0, o la preselección ya te lo hace en la aplicación que te mencionaba como Corner Job o CompuTrabajo, ya te va preseleccionando y al final a ti como reclutador solamente te presenta pues las mejores opciones con los parámetros que tú elegiste: maestría o maestría en qué tipo, maestría en educación, maestría en turismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya te va filtrando aquí la preselección de tus candidatos. Si tú ya estás laborando en una empresa y no has implementado esto del reclutamiento 2.0, te lo recomiendo, te va a facilitar mucho tu trabajo. Te recomiendo la plataforma de CompuTrabajo, es la más eficiente desde mi punto de vista, que también la he utilizado y la hemos utilizado aquí en el centro, pero también no dejes fuera las otras posibilidades que existen en aplicación o incluso en Facebook, ¿vale? Y bueno, pasamos a la parte que nos reúne el día de hoy, o que nos reúne en este curso, que son las pruebas. Después de ya tener una preselección, nosotros, o lo más importante, son las pruebas que se van a llevar a cabo para poder elegir, para poder tomar la decisión y decidir que una persona se quede o no se quede. Para esto tenemos dos opciones, bueno, más bien tres opciones, Tenemos la prueba de test psicológicos, que nos arrojan mucha información que es fiable, que es viable y que nos va a ayudar inevitablemente para el contrato de las personas, ¿vale? Y también tenemos la actividad que son de role playing, que si no sabes qué es, yo te platico que es la actuación del trabajo en sí, en forma de evaluación. Es decir, yo doy indicaciones a las personas que vienen como candidatos. Imaginemos que es un puesto de ventas y le voy a decir: oye, ¿cómo me venderías un lapicero, no? Quiero que me ayudes a vender 2 lapiceros ahorita en lo que van a tus compañeros que están aquí enfrente, ¿no? Y ya observamos y vemos sus aptitudes y actitudes que tienen, ¿no? Bueno, ese es el role playing. Y también tenemos la gamificación, que se está innovando ahorita en las empresas, que prácticamente son juegos didácticos
por medio de aplicaciones obviamente de la empresa que califican rendimiento, te plantean objetivos y te van retroalimentando, y eso pues motiva al candidato, y ahí puedes observar también de forma filtrada ya por medio de la aplicación las aptitudes, las actitudes también que tiene pues este individuo al realizar ciertas actividades. Por eso es que se le conoce como gamificación, porque también te da recompensas y te sientes bien como candidato y la empresa obtiene mucha información de ella, ¿no? Pues prácticamente lo que nos reúne el día de hoy son las pruebas psicológicas, los test psicológicos, que yo siento que es la matriz, y más bien es la matriz de una muy buena elección de personal, ¿no? Después, en el paso 5, pues tenemos ya la entrevista. Una vez que ya elegimos a los mejores, hicimos una preselección, les aplicamos las pruebas, también ya tenemos aquí los resultados de las pruebas, y a lo mejor de 20 que llegaron, solamente elegimos a unos 5, y de estos 5 pues ya los pasamos a la entrevista, ¿no? Los mejores candidatos, dependiendo de la gamificación o del role playing o de los test psicológicos, que yo aquí te recomiendo que ocuparas el role playing, y también los test psicológicos hacen una muy buena pareja. La gamificación es más complicada porque depende de la infraestructura de tu empresa o el lugar donde te encuentres laborando, ¿no? Bueno, ya de ahí pasaríamos a la entrevista como paso 5. Ya sabemos que la podemos hacer de forma estructurada o semiestructurada, dependiendo de las habilidades que tengas para entrevistar, que también el día de hoy, pues en este curso no lo veremos, si acaso haremos algunas menciones para poder ejecutar algunos ejercicios, pero en sí la entrevista es también muy importante, ¿vale? Ya sea que tú la puedas estructurar desde antes, o que la empresa tenga una estructura ya, o que tú hagas tu propia estructura, ¿no? Depende de la experiencia que tengas en el campo. Ya de ahí tomamos una valoración de los candidatos tomamos en cuenta la entrevista, las respuestas que nos dieron, obviamente los test psicológicos, que van a ser prácticamente el punto que nos lleve a la mejor decisión, y ya de ahí tomamos la decisión como tal. El paso siguiente sería la contratación, la firma de documentación, las responsivas que tiene que firmar, y como paso 8 pues tenemos la incorporación de la persona que ya hemos elegido, y también pues presentarlo con la empresa, con los compañeros, y darle seguimiento hasta que esta persona se acople, ¿no? Bueno, si lo hacemos bien, tendremos el talento en nuestra empresa y nuestro jefe muy contento porque se va a ahorrar mucho dinero, ¿no? Pues bueno, entonces veremos un poco más sobre las pruebas psicológicas. Te voy a comentar qué es un test. Un test son pruebas o evaluaciones escritas destinadas a evaluar un rasgo específico o general de un individuo o grupo social. Vale, pues un test, digamos que es un examen, que es una prueba que se le presenta a otra persona, de la cual vamos a medir o evaluar algo. Esto puede ser tanto en aptitudes o en rasgos de personalidad, ¿vale? Entonces los test son pruebas, son evaluaciones que nos van a arrojar información valiosa para nuestro objetivo, ¿no? Ya les platicaré más o menos de qué va más adelante. Bueno, de estas pruebas se dividen en dos. Tenemos las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas. Las pruebas psicométricas son aquellas que ya están estandarizadas, que no tienes que utilizar tus habilidades para interpretar, sino más bien ya vienen con un percentil, un porcentaje, una media, ya vienen establecidas, ya vienen, digamos que las respuestas preestablecidas. Tú aplicas la evaluación y también tú como reclutador tienes la hoja de respuestas, calificas y lo anotas, ¿vale? Eso ya te da un resultado específico que no se puede cambiar, que ya está estandarizado, pero que nos da resultados muy viables, muy buenos y muy interesantes, ¿vale? Los test psicométricos entonces son pruebas que están estandarizadas. ¿Y qué puede medir un test psicométrico? Por lo normal te mide inteligencia, axiología de valores, es decir, qué valor tiene más alto que otro, por ejemplo, respeto u honestidad, o aptitudes, ¿no?
en qué es bueno, en qué no es bueno, si es más a lo mejor bueno en la parte artística o creativa, pero necesitamos a alguien que sea bueno en las ventas, entonces no nos conviene, etcétera, etcétera, ¿no? También puede medir liderazgo, ver qué tipo de liderazgo tiene y en qué medida se va a llevar bien con el equipo. Y también rasgos específicos de la personalidad. Todo va a depender del tipo de test que tú elijas para obtener ciertos resultados. Cada test se enfoca solamente en una área de lo que está midiendo, ¿no? Hay test, como bien te lo menciono, que solamente miden inteligencia, que solamente miden axiología o liderazgo, etcétera, ¿no? Bueno, y también tenemos por otra parte los test proyectivos, que son test que requieren un poquito de nuestro trabajo en la interpretación de ellos, porque no hay estándares muy concretos o muy cerrados para calificarlos. Aquí va a depender de tus habilidades como reclutador o como profesional para poder identificar cuáles son estos procedimientos, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que califica un test proyectivo? Pues puede calificar desde rasgos de personalidad generales. Personalidad aquí lo veremos que es la forma en la cual, cómo somos. La personalidad, les menciono que es un constructo de formas de ser de una persona que son únicas para esa persona y son irrepetibles esa personalidad en otro individuo. Sin embargo, la personalidad de cada individuo puede variar dependiendo de la situación, pero siempre va a seguir un cierto margen, un cierto parámetro, ¿no? La personalidad también se enferma, ¿vale? Entonces aquí tenemos que nosotros inferir o ver o diagnosticar o perfilar, hacer una selección de qué persona es más sana para tal puesto, ¿no? Porque si no elegimos a una persona que sea sana en cuanto a salud mental, pues seguramente pues habrá muchos problemas, ¿no? Como pequeño anécdota te cuento, una vez tuvimos un reclutamiento y selección del personal, bueno, observando y demás, aplicando pruebas, donde un maestro tenía pues prácticamente tendencias suicidas y tenía pues algunos líquidos que le podían hacer daño a él o a los niños que él atendía. Imagínense, es muy importante elegir a la persona correcta, y también en salud mental es importante tener pues buena salud mental, no dependiendo del puesto. Imagínense que un policía lo contratas cuando tiene tendencias suicidas también u homicidas, ¿no? Entonces es importante tomar muy en serio esta práctica de los test para poder llevar un buen reclutamiento y también no tener consecuencias a largo plazo, porque también me parece muy buena segmento para platicarte que nosotros como reclutadores tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú contratas a la persona equivocada puede haber consecuencias, ¿no? Imagínense en este ejemplo que yo les pongo del maestro de una escuela privada. Imagínense que ustedes contrataron a un maestro, una docente que tiene tendencias suicidas, que tiene tendencias homicidas o psicópatas, y a lo mejor en sus cajones o ahí incluso a lo mejor hasta puede tener algún líquido que pueden ingerir los niños y pueden hacerse daño, o él puede hacerse daño, o una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? O imagínense un policía igual que tiene deseos constantes sobre querer lastimar, o que tiene tendencias agresivas, o que se exalta demasiado pronto, ¿vale? Entonces hay que ver y seleccionar con responsabilidad. Para eso son los test, ¿vale? Perdón por este pequeño paréntesis, pero me parecía muy muy importante mencionártelo, la responsabilidad que tenemos al emplear los test psicométricos y proyectivos, pero también en la selección del personal. Bueno, también continúo, pueden medir esencia del individuo, cómo es, conductas establecidas y demás. Podemos medir estrés y ansiedad, temperamento y carácter, y posibles traumas del solicitante, ¿no? Bueno, tanto los test psicométricos como los proyectivos son implementados ampliamente en muchas áreas, no nada más en el reclutamiento y selección del personal. No todos están capacitados para implementar estos tests, para implementar estas herramientas. Se te pide que tengas pues bastante ética, bastante responsabilidad en lo que te vamos a mostrar, ya que no es
no son test que se pueden tomar a la ligera. Estos test se ocupan también para el diagnóstico clínico, diagnóstico psicológico de enfermedades mentales y bueno, aquí lo único que cambia es el enfoque que se le da por eso es que son muy útiles en el reclutamiento y selección del personal, ¿vale? Solamente cambian los enfoques en el cual se aplican, ¿no? Y también, de cierta forma, el cómo interpretas tú los resultados de tus pruebas. Pues bueno, entonces tenemos estos dos tipos de pruebas, los test psicométricos que están estandarizados y los test proyectivos que, como bien lo menciona en su nombre, pues los test proyectivos son actividades donde el cliente o el solicitante del trabajo se va a proyectar en esa actividad que le estemos dejando. Pues bien, déjame platicarte un poquito sobre los modelos psicométricos y sobre en qué se están basando. El modelo psicométrico, conocido también como modelo del atributo, porque nos está mostrando ciertos atributos que nosotros estamos investigando o que queremos medir, pues nos lleva a cinco principios o cinco formas de percibir cómo funcionan los modelos psicométricos o los test psicométricos. Como número 1 tenemos la conducta del sujeto se aplica y viene determinada por variables del organismo intrapsíquicas como la inteligencia, las aptitudes, los rasgos de personalidad. Este punto número 1 lo que nos da a entender es que el sujeto, todo lo que arroje en la prueba va a estar sustentado en el cómo funciona su inteligencia, sus aptitudes, su personalidad, que yo les digo que la personalidad es un constructo de herramientas, de conductas, de emociones que se van sumando a lo largo de nuestra vida y por medio de estos test psicométricos van a ser sustentados los resultados, ¿vale? O sea, es decir, todo lo que nos arroje el test va a ser porque él o ella es así. También tenemos el punto número 2, que los constructos internos o variables intrapsíquicos dan estabilidad, consistencia al comportamiento a lo largo del tiempo y de las situaciones. Esto nos quiere decir que los resultados que nos arroje en el test que le vamos a aplicar son consistentes y no van a cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, los resultados que nos den a conocer el día de hoy, por ejemplo, no el día de mañana van a cambiar y van a tener una variante en la conducta, sino prácticamente lo que nos arroje de resultado el cliente, el solicitante del empleo, así se va a comportar la mayor parte del tiempo, ¿vale? Ya sea enfrente de ti o con familia, así va a ser, ¿vale? Las variables ambientales interesan solo en la medida en que pueden explicar la formación o constitución de los rasgos y los factores de la personalidad. El punto número 3 dice que solamente consideramos aquí en el modelo psicométrico las variables ambientales, es decir, el ambiente donde trabaja, el ambiente donde se desarrolla, el ambiente donde va a estar, solamente si pueden cambiar al individuo, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que requieren de mucha demanda en cuanto a tiempo y probablemente son muchas rotaciones de personal, ¿no? Y a lo mejor eso pues puede estresar a nuestro solicitante y hay que tomarlo un poquito en cuenta. Te pongo un ejemplo. En Banco Azteca hay mucha rotación de personal debido a los a las jornadas largas de trabajo que hay y pues pocos descansos, ¿no? Por lo tanto tienen mucha rotación de personal esta empresa en particular, a diferencia que otras más que a lo mejor te permiten descansar sábados y domingos y que es más accesible el lapso de trabajo o las horas de trabajo, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero aquí solamente consideramos la variable ambiental en lo que puede modificar a nuestro solicitante, ¿no? Y lo vamos contemplando en estos modelos psicométricos. También como número 4, los cambios en la conducta de un sujeto pueden ser debidos a la evolución madurativa o a un proceso patológico. Te explico esto, ¿vale? Si nosotros tenemos un solicitante, alguien que ya quiere entrar a la empresa y ya pasamos todos los filtros que vimos, de los pasos que vimos y nos encontramos aplicando las pruebas. Una vez que nosotros aplicamos las pruebas y nos da el resultado, nosotros
ese resultado será válido 6 meses, durante 6 meses, ¿vale? Como te lo mencionaba en el punto número 2, las personas no cambian, es decir, la conducta va a estar ahí presente, ¿no? Ya sea que esté contigo, no esté contigo, que esté en la empresa o que no esté en la empresa. La información que nos van a arrojar los test son reales y son confiables, pero nosotros vamos a contemplar aquí los cambios de conducta cada 6 meses. ¿Por qué? En cada 6 meses nosotros podemos entender y comprender como reclutadores que las personas pueden cambiar por una evolución madurativa. Por ejemplo, a lo mejor a mí ahorita tú me estás aplicando unas pruebas, que estoy bien, que no pasó nada, y a lo mejor en 6 meses algún familiar mío muere y yo estoy alterado y me siento mal y algo ha cambiado dentro de mí, de mi pensamiento, de mi personalidad. Por lo tanto, es importante volver a realizarme a mí las pruebas en cuanto a mis funciones o lo que tú me estás midiendo como evaluador, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasaría a la inversa. Si una persona que se le acaba de morir su familiar va y le aplicas la prueba, seguramente sus pruebas van a estar pues con ese cambio madurativo, y a lo mejor esas mismas pruebas tú se las aplicas a los 6 meses que ya salió de su proceso de duelo, pues ya puede arrojar un resultado más favorable para esa persona, ¿no? O también tenemos un proceso patológico. Las enfermedades mentales son muy comunes, si en cambio se desconoce pues cuál es el alcance de las enfermedades mentales, e incluso a veces se desconoce a las personas que tienen estos problemas mentales. Hay personas que tienen depresión y ni siquiera saben que tienen depresión y sufren constantemente estas patologías. Bueno, aquí una patología también puede adquirirse, ¿no? Podemos a lo mejor igual hacer una prueba evaluativa y la persona no tener ningún proceso patológico vigente, pero en lo que va del tiempo, si no lo contratamos y después vuelve o nosotros lo llamamos, necesitamos volverle a hacer las pruebas, porque si ya pasaron más de 6 meses es probable que algo en su vida haya cambiado, y si no ha cambiado nada, pues lo ratificamos aplicando otra vez las mismas pruebas y el mismo proceso, ¿vale? Después de 6 meses. Y bueno, las variables ambientales, que casi no tienen nada que ver, porque pues no son importantes para este caso, ¿no? Espero que me hayas entendido lo del paso 4. Si no, hazme las preguntas en la plataforma y con gusto te las contesto. Bien, pues tenemos un cuadrito aquí para entender cuál es el modelo psicométrico. Tenemos los supuestos básicos, los elementos de análisis, los objetivos y las técnicas, que te los voy a ir leyendo y explicando también para que podamos entenderlo mejor. Bueno, en el supuesto básico tenemos que es una conducta explicada por rasgos o factores internos que no se pueden observar a simple vista, ¿vale? Ese es el supuesto en el cual se maneja el modelo psicométrico, ¿vale? También tenemos que es la conducta se entiende como un signo de la personalidad, es decir, que la conducta es parte del individuo que no va a cambiar. También se entiende que la conducta es estable, que no cambia de la noche a la mañana, pero sí puede cambiar si se presenta una circunstancia muy fuerte, ¿no? Ya sea a lo mejor la muerte de un familiar, como te lo explicaba, a lo mejor un antecedente traumático como un robo, como no sé, la adquisición de una enfermedad, de un embarazo también, o incluso la llegada de un integrante nuevo, de un niño. Puede cambiar, ¿vale? O sea, tiene que impactar muy fuerte a la persona para que haya un cambio en su personalidad, ¿no? Que le detectaran a lo mejor una enfermedad degenerativa, eso podría alterar la conducta. Mientras tanto, no altera, no hay nada que tenga que ver con alteraciones de la conducta. Por lo tanto, podemos ver que el modelo psicométrico es bastante viable y fiable también. Tenemos los elementos de análisis. Aquí lo que vamos a analizar son los rasgos internos que no se pueden ver a simple vista, que la persona a lo mejor cuando tú la tienes enfrente te puede estar diciendo una cosa, pero a lo mejor es otra, ¿no? Y bueno, por medio de este modelo, pues no nos va a poder mentir. También otro elemento que se analizará pues son las competencias adquiridas de la persona, ¿no? que ya trae consigo misma.
Y bueno, tenemos los objetivos, que es identificar, diferenciar e interindividualizar, ¿no? También lo que nos menciona esa persona o lo que es esa persona. En pocas palabras vamos a identificar qué rasgos tiene, cuáles son las diferencias de esa persona con otra persona. Y también como objetivo tenemos describir las características de la personalidad o de la inteligencia, dependiendo de lo que vayamos nosotros a medir. Y también nosotros podemos aquí clasificar o seleccionar si es la persona idónea para el trabajo o no es la persona idónea para el trabajo. Como técnicas tenemos la entrevista no estructurada también y la observación no sistémica dentro de la aplicación de las pruebas. Cuando nosotros estemos aplicando las pruebas, ya sea psicométricas o proyectivas, yo te recomiendo mucho que seas muy observador o muy observadora, porque todo lo que nos diga nuestro solicitante va a ser importante para la elección correcta del personal. Todo lo vamos a tomar que nos da una señal de algo, ¿no? Desde los movimientos repetitivos, desde que esté impaciente, desde que esté preguntando mucho, todo eso lo vamos a anotar como referencia que vamos a medir más adelante, ¿vale? Bueno, tenemos entonces como tal el modelo psicométrico, que son los test. Los test son técnicas de investigación social que miden constructos teóricos definidos operativamente mediante los diversos ítems que los integran o componen, ¿vale? Entonces es como un examen que tiene ciertas preguntas establecidas, que cada pregunta va a ir enfocada a lo que queremos medir, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? Pues bueno, la finalidad del modelo psicométrico es el siguiente. 1. El estudio de las diferencias interindividuales, es decir, saber cómo es la persona de forma real. Tanto es así que a lo mejor la persona ni se conoce tanto que desconoce ciertas características dependiendo del resultado que nos den estas pruebas. Como número 2 tenemos la clasificación de las personas o grupos en categorías. Podemos aquí clasificar, como bien lo dice el número 2, si tal persona es realmente apropiada para el empleo, o tal vez necesitamos una categoría o un grupo de personas que vayan enfocadas a un parámetro. Por ejemplo, necesitamos a personas que tengan un nivel de inteligencia mayor a 30 de IQ, ¿no? Y ya podemos irlas emplazando ahí o ponerlas en segmentos de qué personas cumplen con ciertos factores o con ciertas habilidades de inteligencia y qué otras no. Bueno, como punto número 3 tenemos el contraste y la hipótesis, es del por qué la persona es así, y a lo mejor podemos tratar de entender un poquito más a esa persona. Luego 4, la predicción del rendimiento, entre otras. Bueno, aquí vamos a ver que dependiendo de las características que tenga la persona, vamos a poder ver si va a poder realizar efectivamente su trabajo o no va a poder cumplir con las expectativas del trabajo. Por lo tanto, todo el modelo psicométrico, todas las pruebas psicométricas que vamos a ver a continuación son fiables, es decir, son confiables, son reales. La validez tiene que ver con que todas las preguntas van enfocadas a lo que se tiene que medir, y realmente todas las pruebas que te vamos a enseñar tienen que ver con el reclutamiento y la selección del personal, y que estén tipificados, es decir, que estén segmentados en el área que yo te estoy mencionando, en este caso el reclutamiento y la selección del personal, ¿vale? Pues este es el sustento de los modelos psicométricos. Y pues bueno, espero que te haya quedado bien claro cómo va a funcionar el modelo psicométrico, que te haya quedado bien claro cuáles son los procesos de selección también y de reclutamiento. Bueno, pues a continuación tenemos las pruebas psicométricas, los test proyectivos. Los test proyectivos también miden rasgos de personalidad, también miden cosas, y te voy a leer lo que a continuación tenemos del lado derecho, que dice: las pruebas o actividades en los cuales el sujeto o paciente puede proyectar tanto elementos de su personalidad como conflictos inconscientes que le pueden resultar desconocidos, y a su vez proyecta elementos conscientes sobre sí mismos pero de forma inconsciente, ¿vale? Los test proyectivos requieren que el sujeto haga actividades que no está acostumbrado a hacer, que son proyectivos porque como no son preguntas estandarizadas ni preguntas
que te pregunten algo en concreto, la persona al pedirle que haga ciertas actividades va a estar proyectando parte de sus emociones, de su pensar, de su sentir, sin darse cuenta, ¿no? Dicho de otra manera, los test proyectivos se caracterizan porque se le presenta al sujeto un estímulo no estructurado, que no va a saber más o menos cómo hacerlo al principio, pero de forma inconsciente va a proyectar muchas cosas, ¿no? Esa es la diferencia entre test proyectivos y test psicométricos. Los psicométricos son preguntas ya estandarizadas que miden un factor en general, y los test proyectivos son actividades o son órdenes que se le dan, que tiene que volcar su creatividad, su pensamiento en estas actividades, por lo tanto se proyecta en esas actividades que se le solicita al usuario o al solicitante del puesto. Bueno, para esto tenemos dos tipos de test proyectivos. Tenemos los tipos de test verbales, que es donde te presentan un dibujo o una imagen y te preguntan ¿qué es lo que tú puedes ver? Como un test muy famoso, el test de Rorschach, que es la de las manchas de tinta, donde te enseñan la figura, por ejemplo, que estamos viendo del lado izquierdo, y te preguntan ¿qué es lo que ves? Y ya tú de manera proyectiva puedes decir, no, pues veo una mariposa que va volando, o ¿sabes qué? Lo que yo veo es un murciélago que despegó con sus alas abiertas. O te pueden decir, pues ¿sabes qué? Yo veo simplemente una mancha que está más oscuro aquí, ¿vale? Entonces, este tipo de test requiere que la persona hable, los test verbales, y que puedas tú ir anotando qué cosas te está diciendo el solicitante o el cliente. Y también tenemos los tipos de test gráficos, que hacen que la persona pues dibuje, y por medio del dibujo también arroje información muy importante. También es de forma creativa. Bueno, test que aprenderás a aplicar en este curso, ¿no? Los 3 test que veremos son el test de Moss, la técnica de Clever y la persona bajo la lluvia, ¿vale? ¿Qué mide el test de Moss? Pues mide o evalúa el grado en que una persona se adapta a distintas situaciones sociales, ¿vale? Que más adelante te explicaré todo lo que mide el test de Moss. También veremos la técnica de Clever, que lo que mide es la compatibilidad entre el perfil del puesto y el estilo personal del evaluado, ¿vale? Y bueno, tenemos la persona bajo la lluvia como test. ¿Y qué es lo que mide? Pues rasgos de personalidad, ansiedad o estrés laboral. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica de aprendizaje dentro del curso o taller? Vamos a llevar a cabo role-playing o la aplicación en el ámbito laboral. El role-playing, yo te voy a pedir que estas pruebas que vamos a ver, tú se las apliques a una persona que te pueda apoyar, que sepa que estás realizando este curso o taller, o si ya estás laborando y todavía no tienes estas herramientas a la mano, pues si ya estás laborando y quieres implementar o empezar a implementar estos test, con gusto ya puedes empezar a implementarlos conforme va el curso, ¿vale? Bueno, pues veremos el test de Moss. Hasta aquí voy a cerrar esta pequeña introducción, esta clase introductoria. La siguiente clase veremos sobre el test de Moss, que ya te explicaré más sobre cómo funciona y qué es lo que va a medir. Por lo tanto, te dejo esta ficha introductoria y nos estamos viendo. Gracias por inscribirte al curso. Te otorgaremos mucho valor en él. Muchas gracias y nos estamos viendo.